¿Alguna vez te has preguntado qué pudo separar a dos leyendas cuya música unió a todo un país? Acompáñanos hasta el final para desentrañar los secretos de la relación entre Javier Solís y José Alfredo Jiménez. Y no olvides darle like, suscribirte y compartir en los comentarios qué piensas de este enigma. Javier Solís y José Alfredo Jiménez fueron mucho más que artistas. Fueron la voz de un México que vibraba con la ranchera. Javier, con su estilo suave y emotivo, elevó el bolero ranchero a un nivel sublime, mientras José Alfredo, con su talento para capturar el alma popular en versos, creó más de 1000 canciones que aún resuenan en cada rincón del país. Ambos surgieron de orígenes humildes. Javier, criado en la Ciudad de México por sus tíos tras la ausencia de su padre, y José Alfredo, marcado por la pérdida de su padre en Dolores Hidalgo. Sus historias de esfuerzo tocaron el corazón de un público que veía en ellos un reflejo de sus propias luchas. La ranchera, en aquellos años, era un símbolo de resistencia cultural frente a géneros emergentes como el rock. Pero, ¿cómo se entrelazaron sus destinos? La conexión entre ambos nació en los vibrantes escenarios de la Plaza Garibaldi y los estudios de grabación. Javier, descubierto por el trío Los Panchos, se convirtió en una estrella tras firmar con CBS Records, especialmente después de la trágica muerte de Pedro Infante, asumiendo el título de uno de los 3 gallos mexicanos. José Alfredo, ya consolidado, veía sus canciones interpretadas por grandes como Jorge Negrete y Lola Beltrán. Su relación floreció cuando Javier grabó 11 de sus composiciones, como Amanecí en tus brazos y La media vuelta, que se convirtieron en clásicos. Estas colaboraciones no solo impulsaron sus carreras, sino que reforzaron la ranchera como un género universal. Sin embargo, ¿había sombras detrás de esta alianza? El ambiente de la época dorada estaba cargado de competencia. Los artistas compartían escenarios, películas y noches en cantinas, pero también luchaban por el amor del público y el prestigio de la industria. Javier y José Alfredo actuaron juntos en cintas como Camino de Guanajuato, donde sus talentos brillaban, pero también se medían. Las revistas de espectáculos celebraban sus éxitos, pero evitaban mencionar rivalidades abiertas. Aún así, las historias de quienes los conocieron sugieren que no todo era armonía. ¿Podían dos figuras tan grandes coexistir sin tensiones? La bohemia marcaba el ritmo de sus vidas. Lugares como el Tenampa eran refugios donde compartían risas, tragos y melodías. José Alfredo, con su amor por el tequila, encontraba inspiración en estas noches, mientras Javier, más discreto, también se sumergía en la magia de la bohemia. Estos momentos de unión, sin embargo, podían ser un caldo de cultivo para malentendidos. ¿Fue la bohemia un lazo que los unió o una chispa que encendió conflictos? Las respuestas están en las historias que aún circulan. El legado de ambos es monumental. Javier grabó cerca de 400 canciones en 35 álbumes, mientras José Alfredo superó las 1000 composiciones, muchas convertidas en himnos. Sus estilos, aunque distintos, se complementaban. La delicadeza de Javier daba vida a las letras profundas de José Alfredo. Pero en un mundo donde la fama y el talento se entrelazan, ¿cómo evitaron que sus personalidades chocaran? Un incidente, pequeño pero significativo, podría ser la clave. Imagina estar en un concierto en los años 60, escuchando La media vuelta en la voz de Javier, sabiendo que fue escrita por José Alfredo. ¿Sentirías la magia de su unión o sospecharías de las tensiones detrás? Su historia nos invita a explorar cómo el talento puede construir puentes, pero también crear barreras. Su música, sin embargo, sigue siendo el alma de México. La relación entre Javier Solís y José Alfredo Jiménez era una hermandad nacida del amor por la ranchera, un género que ambos vivían con intensidad. José Alfredo, con su don para transformar emociones en versos, y Javier, con su voz que tocaba el alma, crearon una conexión única. Canciones como Retirada y En el último trago fueron puentes entre sus talentos, mostrando cómo se complementaban. Pero, ¿qué tan fuerte era este lazo en un mundo donde la competencia era feroz? Javier interpretó las composiciones de José Alfredo con una admiración palpable. Su versión de La media vuelta fue la primera en dominar las listas de éxitos, llevando las letras de José Alfredo a nuevos horizontes. Esta colaboración no era solo profesional, era un diálogo entre dos almas artísticas. José Alfredo, en conversaciones, llamó a Javier un gran amigo e intérprete, palabras que reflejan un cariño profundo. Sin embargo, sus personalidades intensas podían generar fricciones. ¿Cómo navegaban la presión de ser íconos en el mismo escenario? La Plaza Garibaldi era el corazón de sus encuentros.
Entre mariachis y tequila compartían momentos de inspiración. Las historias cuentan que José Alfredo silbaba melodías que luego se convertían en clásicos, mientras Javier, con su encanto, cautivaba a todos. Estos instantes de unión contrastaban con el caos de la bohemia, donde el alcohol y las emociones podían desatar malentendidos. ¿Fue en una de estas noches donde algo cambió entre ellos? La muerte de Pedro Infante marcó un hito para Javier. Como nuevo gallo mexicano, asumió un rol central, pero también enfrentó la mirada de figuras como José Alfredo. Aunque no hay pruebas de una rivalidad pública, la lucha por ser el rostro de la ranchera era inevitable. Las revistas de la época, con titulares sensacionalistas, alimentaban especulaciones sobre quién reinaba. ¿Pudo esta presión externa haber influido en su relación? La admiración entre ambos era clara, pero no sin matices. José Alfredo, con su estilo directo y vida apasionada, contrastaba con la naturaleza más reservada de Javier. Ambos compartían una lucha común, mantenerse en la cima. Las canciones de José Alfredo, interpretadas por Javier, no solo fueron éxitos, sino que consolidaron su legado conjunto. Pero, ¿qué sucedía cuando las luces se apagaban y los egos tomaban el escenario? Piensa en un amigo con quien compartes un sueño. ¿Qué harías si de repente parece estar en tu camino? La historia de Javier y José Alfredo nos muestra que incluso los lazos más fuertes enfrentan pruebas. Su amistad, aunque profunda, no estaba libre de los retos de la fama y la vida personal. En el centro de los rumores sobre la pelea entre Javier Solís y José Alfredo Jiménez está una anécdota que aún resuena, un supuesto flirteo que desató un conflicto. Según relatos de familiares, Javier, conocido por su carisma, habría coqueteado con Mary Medel, la pareja de José Alfredo y madre de 4 de sus hijos. Este episodio, aunque no apareció en titulares, fue confirmado por el hijo de José Alfredo, quien reveló que su padre, celoso, llegó a vetar a Javier en la grabadora Columbia. ¿Fue este el momento que marcó su relación? Mary Medel, en charlas familiares, afirmó: «José Alfredo y Javier se pelearon por mí». Estas palabras, compartidas años después, muestran a un José Alfredo apasionado, cuya vida personal era tan intensa como sus canciones. Javier, descrito como alguien con un encanto natural, podía cruzar líneas sin intención, especialmente en el ambiente bohemio de las cantinas. ¿Fue este un flirteo real o un malentendido amplificado por la pasión del momento? La reacción de José Alfredo fue fuerte. Como autor de letras llenas de amor y desamor, no es difícil imaginarlo defendiendo su relación con fervor. El veto en Columbia, aunque temporal, significó que Javier dejó de grabar canciones de José Alfredo por un tiempo, marcando un punto de inflexión. Sin embargo, Javier continuó interpretando sus temas en vivo, lo que sugiere que la ruptura no fue total. ¿Fue este veto una reacción impulsiva o el reflejo de un conflicto más profundo? El contexto de los años 60 añade matices. La música ranchera competía con nuevos géneros, y los artistas debían mantenerse relevantes. Un incidente personal, aunque pequeño, podía ser magnificado por la presión de la fama. Las revistas de espectáculos, aunque no mencionaron este episodio, solían alimentar rumores de competencia para atraer lectores. ¿Pudo este flirteo ser un chisme que creció con el tiempo? La vida personal de ambos estaba llena de contrastes. Javier, casado con Blanca Estela Sáenz, mantenía una imagen más discreta, pero no estaba libre de rumores sobre su carisma. José Alfredo, con su vida bohemia y relaciones intensas, vivía al límite. Este incidente refleja la intensidad de sus mundos. ¿Qué tan difícil era separar lo personal de lo profesional en un ambiente tan apasionado? ¿Cómo lo resolviste? La historia de Javier y José Alfredo nos recuerda que los pequeños momentos pueden tener grandes ecos. Aunque este roce marcó su relación, su música demuestra que su legado fue más fuerte que cualquier diferencia. La Plaza Garibaldi y cantinas como el Tenampa eran el corazón de la ranchera, donde Javier Solís y José Alfredo Jiménez compartían momentos de inspiración y unión. Estas noches de mariachi y tequila eran el escenario de su amistad, pero también un espacio donde las tensiones podían surgir. Imagina a José Alfredo creando una melodía que luego sería El Jinete, mientras Javier, con su voz suave, encantaba a los presentes. En este ambiente, donde las emociones fluían libremente, un malentendido podía encender una chispa. ¿Cómo influyó la bohemia en su relación? José Alfredo vivía para la bohemia, donde el tequila era su musa. Sus letras, llenas de amor, traición y orgullo, nacían en estas cantinas, rodeado de amigos y colegas. Javier, aunque más reservado, también se dejaba llevar por estas noches. Las historias cuentan que compartían charlas profundas, pero el alcohol y las pasiones podían desatar conflictos.
¿Fue en una de estas noches donde el rumor del flirteo con Mary Medel tomó forma? La bohemia era más que un escape. Era un reflejo de la época. En los años 60 la ranchera era el alma de México, pero los artistas enfrentaban la presión de mantenerse relevantes. Las cantinas ofrecían alivio, pero también eran un escenario donde las rivalidades podían florecer. Según relatos familiares, José Alfredo era celoso, y un incidente con Javier pudo haber roto la armonía. ¿Era la bohemia un refugio o un campo de batalla? Las revistas de la época pintaban un panorama de competencia amistosa. Javier y José Alfredo compartían escenarios en lugares como el Club Olímpico Cajeme, donde sus actuaciones eran legendarias. Sin embargo, en un mundo donde la fama dependía del carisma, cualquier roce podía ser amplificado. ¿Pudo un momento de debilidad en una cantina haber cambiado su amistad? La vida bohemia tenía un costo. José Alfredo, cuya salud se deterioró por el alcohol, vivía al límite, mientras Javier, más moderado, no estaba exento de los excesos. Estas noches reflejaban sus personalidades. José Alfredo, el poeta apasionado, y Javier, el galán discreto pero carismático. ¿Cómo afectaron estas dinámicas su relación? Piensa en un lugar donde te reúnes con amigos, donde las risas y los roces se mezclan. ¿No es en esos espacios donde las relaciones se prueban? La historia de Javier y José Alfredo en las cantinas nos muestra que incluso los momentos de unión pueden esconder tensiones. Su música, sin embargo, siempre tuvo el poder de superar cualquier grieta. La época dorada de la música mexicana era un escenario de gloria, pero también de desafíos. Javier Solís y José Alfredo Jiménez, como gigantes de la ranchera, enfrentaban la presión de mantenerse relevantes frente a géneros como el rock. Javier, tras la muerte de Pedro Infante, asumió el rol de gallo mexicano, un título que lo elevó, pero también lo puso bajo la mirada de figuras como José Alfredo. ¿Cómo manejaron la competencia en un mundo donde todos querían reinar? José Alfredo, con su talento como compositor, tenía una ventaja. Sus canciones eran cantadas por los más grandes, incluido Javier. Sin embargo, la voz única de Javier llevaba estas composiciones a nuevos públicos, creando una dinámica de colaboración y comparación. Canciones como Amanecí en tus brazos se convirtieron en ex-personally, but also professionally significant. ¿Sentía José Alfredo que Javier opacaba su obra o lo veía como un aliado en su legado? La industria musical de los años 60 era intensa. Las grabadoras como Columbia y RCA Victor buscaban maximizar el éxito de sus artistas, lo que a veces generaba tensiones. El supuesto veto de José Alfredo a Javier en Columbia, tras el incidente con Mary Medel, muestra cómo lo personal podía afectar lo profesional. Aunque no hay evidencia de una ruptura total, este episodio sugiere que la competencia iba más allá de los géneros. ¿Era posible ser amigos y rivales al mismo tiempo? Las revistas de la época alimentaban la narrativa de una competencia amistosa. Sus titulares celebraban los logros de ambos, pero también comparaban sus estilos. Javier, con su imagen de galán y voz suave, atraía a un público romántico, mientras José Alfredo, con su poesía cruda, conectaba con el pueblo. Esta diferencia pudo haber creado una rivalidad sutil. ¿Era la fama un lazo que los unía o una carga que los separaba? El impacto de ambos en México era enorme. Javier grabó 35 álbumes, mientras José Alfredo superó las 1000 canciones. Sus colaboraciones, como La Media Vuelta, definieron una era. Sin embargo, la presión de ser íconos en un momento de cambio cultural pudo haber amplificado cualquier roce. ¿Cómo influyó esta dinámica en los momentos clave de su relación? Imagina estar en la cima de tu carrera, pero siempre comparado con otro. ¿Cómo manejarías esa presión? La historia de Javier y José Alfredo nos invita a reflexionar sobre el costo de la fama. Aunque su relación tuvo altibajos, su música sigue siendo un testimonio de su grandeza, un legado que trasciende cualquier competencia. El rumor más persistente sobre la discordia entre Javier Solís y José Alfredo Jiménez gira en torno a Mary Medel, la pareja de José Alfredo. Según el hijo de José Alfredo, Javier, con su carisma natural, habría flirteado con Mary, desatando la furia de un José Alfredo celoso. Este incidente, aunque no apareció en titulares, tuvo consecuencias. José Alfredo, según relatos, vetó a Javier en Columbia, limitando sus grabaciones de sus canciones. ¿Fue este flirteo el verdadero motivo de su distanciamiento? Mary Medel, en charlas familiares, confirmó: José Alfredo y Javier se pelearon por mí. Este comentario, compartido años después, revela a un José Alfredo apasionado, cuya vida personal reflejaba la intensidad de sus canciones.
Javier, descrito como alguien con un encanto irresistible, pudo haber cruzado una línea en el ambiente bohemio de las cantinas. ¿Fue un flirteo intencional o un malentendido magnificado por la noche? El veto en Colombia marcó un punto de inflexión. Javier dejó de grabar canciones de José Alfredo por un tiempo, lo que sugiere un impacto real. Sin embargo, continuó interpretando sus temas en vivo, indicando que la ruptura no fue permanente. ¿Fue este veto una reacción impulsiva de José Alfredo o un signo de tensiones más profundas? El contexto de la época añade profundidad. Los artistas vivían bajo el escrutinio del público y la prensa, y un rumor como este podía crecer rápidamente. Las revistas, aunque no mencionaron el incidente, solían exagerar rivalidades para atraer lectores. ¿Pudo este flirteo ser un chisme que tomó vida propia? La vida personal de ambos era compleja. Javier, casado y reservado, no estaba libre de rumores sobre su carisma. José Alfredo, con su vida bohemia, vivía al límite. Este episodio refleja la intensidad de sus mundos. ¿Qué tan fácil era mantener la armonía en un ambiente tan apasionado? Piensa en un momento en que un malentendido cambió una relación. ¿Cómo lo superaste? La historia de Javier y José Alfredo nos muestra que los pequeños incidentes pueden dejar huellas. Sin embargo, su música demuestra que su legado fue más grande que cualquier conflicto. La muerte de Javier Solís, tras complicaciones en una cirugía de vesícula, marcó un antes y un después para José Alfredo Jiménez. Ocurrió en el Hospital Santa Elena, el mismo lugar donde José Alfredo enfrentaría temores similares años después. Este evento no solo conmocionó a México, sino que afectó profundamente a José Alfredo, quien perdió a un amigo y colega. ¿Cómo cambió esta tragedia su relación? José Alfredo canalizó su dolor en canciones como Gracias, que refleja la melancolía y la pérdida, temas centrales en su obra. Aunque no menciona a Javier directamente, la canción parece un eco de su luto. La muerte de Javier, en el apogeo de su carrera, dejó un vacío en la ranchera, pero también consolidó su mito. ¿Sintió José Alfredo remordimientos por los roces pasados? El impacto de la muerte de Javier fue inmenso. Con 35 álbumes y 400 canciones, su legado era monumental, pero su partida prematura lo convirtió en una leyenda. José Alfredo, que continuó su carrera, asumió el peso de representar a una generación de íconos. ¿Cómo influyó esta pérdida en su visión de la vida y la música? Las revistas de la época llamaron a Javier el último gallo mexicano. El público, devastado, buscaba respuestas y los rumores sobre su relación con José Alfredo resurgieron. Sin embargo, las palabras de José Alfredo, describiendo a Javier como un gran amigo, sugieren que cualquier conflicto quedó atrás. ¿Fue esta pérdida un momento de reconciliación póstuma? La tragedia unió a sus familias. La viuda de Javier, Blanca Estela Sáenz, y los hijos de José Alfredo compartieron historias que resaltaban su admiración mutua. Álbumes póstumos, como Javier Solís interpreta a José Alfredo Jiménez, celebraron su conexión. ¿Qué nos dice esto sobre el poder de la música para sanar? A pesar de los rumores de rivalidad, el legado de Javier Solís y José Alfredo Jiménez es un testimonio de su grandeza. Juntos llevaron la ranchera a escenarios mundiales, creando un repertorio que sigue siendo el alma de México. Javier, con su voz única, y José Alfredo, con su poesía, forjaron un legado imborrable. ¿Cómo superaron sus diferencias para dejar esta huella? Las canciones de José Alfredo interpretadas por Javier, como Retirada y En el último trago, no solo fueron éxitos, sino que consolidaron la ranchera como un género universal. Estas colaboraciones muestran un respeto mutuo profundo. Álbumes como Frente a Frente celebran esta unión, recordándonos que su música era más grande que cualquier roce. ¿Qué tan crucial fue su colaboración para la ranchera? Su impacto perdura. Festivales en Dolores Hidalgo honran a José Alfredo, mientras artistas como Vicente Fernández reinterpretan sus canciones. Javier, con 35 álbumes, y José Alfredo, con más de 1000 composiciones, dejaron un legado que trasciende generaciones. ¿Cómo influye su música en la identidad mexicana hoy? La prensa de la época celebraba sus logros conjuntos, destacando sus presentaciones en la Plaza Garibaldi y en películas. Este contraste entre rivalidad y colaboración refleja la complejidad de su relación. ¿Era su competencia un motor para su creatividad o un obstáculo que superaron? La vida personal de ambos, marcada por pasión y tragedia, añade profundidad a su legado. Javier, con su muerte prematura, y José Alfredo, con su lucha contra la enfermedad, vivieron intensamente. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo los artistas transforman sus experiencias en arte. ¿Qué tan importante es la autenticidad en la música?
La época dorada de la música mexicana fue un momento de esplendor y un reflejo de su sociedad. Javier Solís y José Alfredo Jiménez, con sus estilos únicos, representaban dos facetas de la ranchera, la suavidad del bolero y la poesía cruda. Su historia, llena de colaboración y roces, nos ofrece lecciones sobre la amistad, la competencia y el arte. ¿Qué podemos aprender de ellos hoy? La rivalidad entre ambos, aunque amplificada por rumores, era parte de un entorno donde los artistas enfrentaban presión constante. La llegada del rock amenazaba la ranchera y ambos debían innovar para mantenerse relevantes. Esta lucha resuena en la era digital, donde la competencia es feroz. ¿Cómo manejamos la presión de destacar hoy? Sus canciones, llenas de amor y pérdida, conectan con audiencias modernas. Temas como El Rey y Sombras reflejan emociones universales que no envejecen. La autenticidad de sus letras es un recordatorio de que el arte verdadero perdura. ¿Qué canciones de hoy dejarán un impacto similar? El rumor del flirteo con Mary Medel nos muestra cómo los malentendidos pueden afectar relaciones fuertes. En un mundo donde las redes sociales amplifican los chismes, esta historia nos invita a ser cuidadosos. ¿Cómo podemos separar la verdad de los rumores en nuestra vida? El legado de Javier y José Alfredo está en su humanidad. Sus tragedias personales, reflejadas en su música, nos recuerdan que incluso los íconos son humanos. ¿Cómo podemos usar nuestras experiencias para crear algo inspirador? Imagina un mundo sin la mojarra o Amanecí en tus brazos. La historia de Javier y José Alfredo nos enseña que el arte puede unirnos, incluso en los conflictos. Su música sigue siendo un puente entre generaciones. Javier Solís y José Alfredo Jiménez fueron narradores del alma mexicana. Su música, películas y vidas crearon un legado que resuena en cada acorde de mariachi. Aunque un rumor marcó su relación, su admiración mutua dejó una huella más profunda. ¿Cómo recordamos a estos íconos? La muerte de Javier y José Alfredo marcó el fin de una era, pero también el inicio de su inmortalidad. Álbumes póstumos como Frente a Frente muestran que su música sigue uniendo. Festivales y covers por artistas modernos mantienen viva su memoria. ¿Qué tan poderoso es el impacto de un artista que trasciende su tiempo? El rumor del veto en Colombia, ligado al flirteo con Mary Medel, nos recuerda que incluso los grandes tienen momentos de debilidad. Las palabras de José Alfredo, llamando a Javier un gran amigo, sugieren que superaron cualquier roce. ¿No es esto un reflejo de cómo las amistades pueden sanar? El impacto de ambos es incalculable. Javier, con 400 canciones, y José Alfredo, con 1000 composiciones, crearon un repertorio que sigue siendo la banda sonora de México. Su música conecta a las personas con su identidad. ¿Qué canciones te acercan a tus raíces? La época dorada nos dejó historias de pasión y redención. Javier y José Alfredo compartieron un sueño: llevar el alma de México al mundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo el arte supera los obstáculos. ¿Qué legado quieres dejar? Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder del arte para superar cualquier barrera, y su música sigue uniendo generaciones. Dale like, suscríbete y comparte en los comentarios qué te pareció. Y no te pierdas el próximo video sobre la época dorada que aparece en pantalla.